Ahora vamos a ver cetonas. Recién vimos aldehídos, vamos a ver cetonas. Se obtienen por oxidación moderada de un alcohol secundario, es decir, los alcoholes que estaban en los carbonos del medio. Llevan terminación ona, ahí tienen un ejemplo. Ahí tienen el propanol, ¿sí? el 2-propanol que tiene el alcohol en el medio. Si yo lo pongo en presencia de oxígeno, se oxida y se forma el grupo ceto, que es ese grupo que ustedes tienen en el carbono ahí, un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Más agua. Eso se llama, si yo tenía el propanol, se va a llamar propanona o 2-propanona. Generalmente el 2 no se pone porque no puede, en ese caso no puede estar en otra ubicación. Bien, se llama ceto o carbonilo y siempre una función secundaria, es decir, que nunca lo van a encontrar en las puntas, lo van a encontrar siempre en los carbonos del medio. Por ejemplo, CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, C, doble enlace de oxígeno, CH2, CH3. ¿Qué tengo que hacer primero? De nuevo, elegir la cadena más larga, me fijo. 1, 2, 3, 4, 5, pero siempre tiene que tener al grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá podría elegir, como esto tiene una sola ramificación, ¿sí? Me va a convenir elegir o así o derecho, ¿sí? Es lo mismo, es indistinto. El carbono 1 siempre es el más cercano al grupo funcional. En este caso tengo 1, 2, 3, 4. Y de este lado 1, 2, 3. Por lo tanto el carbono 1 es este porque le otorga el número más bajo ese. Bien, entonces voy a nombrar primero las ramificaciones en orden alfabético. Esto es un etil y esto es un metil. Por lo tanto voy a decir 4-etil porque la E está antes de la M. 5-metil. Y le nombro la ubicación 3 no. Lleva en terminación ona. Ahora vamos a ir a hacer las actividades de las cetonas. Bien, vamos a ver ácidos. Se obtienen por oxidación moderada de un aldehído, y esto se los agrego yo, o por oxidación fuerte de un alcohol primario, ¿sí? Bien, ahí tienen ustedes el aldehído, el metanal, lo someten al oxígeno y se forma el ácido metanoico. ¿Cómo es el grupo ácido? Es parecido al aldehído, nada más que acá el aldehído tiene un hidrógeno, el grupo ácido tiene un OH. Este es el grupo carboxilo o carboxi de los ácidos. Y siempre va en los extremos. Bien. Básicamente el carbono 1 siempre es el más próximo, es donde está el grupo carboxilo, el grupo ácido. Y después siempre, o sea, las reglas son las mismas, ¿sí? Si tengo ramificaciones, elijo la cadena más larga, las ramificaciones las nombro por orden alfabético y así. Vamos a hacer las actividades de ácidos ahora. ¿Cómo se llaman? Ácido, tal cosa, ¿sí? Primero que todo pongo la palabra ácido, por ejemplo. Acá digo CH2, CH3, supónganse. Y no, vamos a poner CH3. Primero pongo ácido y después nombro. En este caso este sería 1, 2, 3. Ácido 2-metil propa, porque tengo 3, noico. Puede ser que tengan dos grupos ácidos, uno en cada punta, en ese caso dirían propano dioico. Ahora sí vamos a hacer las actividades. La clasificación de los ácidos, esto es más teórico, ¿sí? Ahí dice, por el número de grupos carboxilos pueden ser monocarboxílicos o bicarboxílicos, que es lo que le explicaba antes. Por el tipo de función pueden ser mixtos, ya que la cadena
Además de la función ácida, pueden llevar la función alcohol, aldehído o cetona. Después les voy a pasar yo las prioridades para estos mixtos. Un cuadrito en donde les dicen qué va primero, qué tiene más prioridad, por ejemplo, si un doble enlace, un grupo ácido, un grupo alcohol. Bien, fíjense. Después tienen ahí ácidos grasos superiores, estos se los tienen que aprender, que son los que poseen más de 12 átomos en su cadena, porque les pueden llegar a preguntar. Ahí tienen el palmítico, el esteárico y el oleico. Y nada más de esto. Compuestos nitrogenados. Vamos a empezar con las aminas. Dice, se reemplazan 1, 2 o 3 de los hidrógenos del amoníaco, NH3, que ya lo conocen, por radicales alquílicos, por metil, por etil, por todos esos. Entonces así se generan, por ejemplo, el primer ejemplo que tienen ustedes ahí, el nitrógeno ha sido reemplazado uno solo de sus hidrógenos por un metil. ¿Sí? Este se llama metilamina. Es una amina primaria, ¿por qué? Porque el nitrógeno no tiene otras cadenas, simplemente tiene hidrógenos. ¿Sí? Es una amina simple porque tiene un solo grupo de radical. En el segundo tienen la dimetilamina. Si ustedes se fijan, 2 de sus hidrógenos han sido reemplazados por grupos alquílicos. Esa se llama dimetilamina, es una amina secundaria porque han sido reemplazados 2 hidrógenos. Esta es una amina también simple. ¿Por qué? Porque los radicales por los que yo los reemplace son los mismos, son 2-metil. Fíjense que la tercera ha sido reemplazada por 3 radicales alquílicos, por lo tanto es una amina terciaria, pero es compuesta porque tengo 2-metil y otro es etil. Ese se llama dimetiletilamina. Es decir, tengo que nombrar siempre por orden alfabético. Como la D está antes de la E, lo nombro, pongo dimetiletilamina. Ahora vamos a hacer la ejercitación de aminas. Amidas son parecidas a las aminas, se reemplazan 1, 2 o 3 de los hidrógenos del amoníaco por radicales ácidos, ¿sí? Y se clasifican igual que las aminas, primarias, secundarias y terciarias, compuestas y simples y compuestas, ¿sí? Por ejemplo, ahí ustedes tienen, eso es lo anterior, tienen el amoníaco, ¿sí? En el cual le fue reemplazado uno de sus hidrógenos, ¿sí? Por esto que era un ácido etanoico. Entonces este se llama, como tiene ahí, etan, ¿sí? No pongo ácido etanoico, el radical se llama etanamida, ¿sí? Es una amida primaria porque fue solo reemplazado uno de sus hidrógenos y es simple. Por ejemplo, si yo tuviera, que eso no lo tienen ahí, lo pueden agregar, tengo así. Esto es una amina secundaria, simple, porque fue reemplazada por los mismos grupos carboxilo. Y este sería una dietan, porque tengo 2, amida. Y si ahora yo tuviera así, ¿sí? Yo tendría, esto es un metán, esto es una amina terciaria, porque fueron reemplazados sus 3 hidrógenos. Es una amina compuesta porque hay más de una clase de radical, ¿sí? Y esto se llamaría en orden alfabético dietán, porque tengo 2, metán, amida. Ahora vamos a hacer las actividades de amidas. Bueno, en modo de teoría ahí siguen aminoácidos y son cadenas carbonadas que además de la función ácida llevan la función amino, esto lo deben saber de biología. Los alfa, cuando están juntas las funciones,
en el carbono 1 y 2. Después tienen los beta cuando están en el carbono 1 y 3, o separados por un carbono en el medio, y los gamma cuando están en los extremos, ¿sí? Eso ya lo deben haber visto. Después tienen a manera de recordatorio un cuadrito recordatorio, ¿sí? Lo van a ver ustedes a eso. Después seguimos con compuestos oxigenados. Tenemos, lo primero que aparece son los éteres. ¿Qué son los éteres? Básicamente es la combinación de dos alcoholes primarios unidos por puente oxígeno. Fíjense, ahí tienen la reacción. Tienen un etanol con otro etanol, pueden ser iguales o distintos, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Ahí tienen, fíjense, el hidrógeno con el OH se van para formar agua y ese oxígeno le queda una unión libre para unirse con el otro carbono y me queda el puente ese de oxígeno. ¿Cómo se llama eso? Fíjense. Siempre tengo que nombrar primero la ramificación. Ustedes tienen así, CH3, CH2 o CH2, CH3. Tengo que nombrar primero esto, siempre lo que está a la izquierda, y después nombro lo que está a la derecha. Ya acá no uso más el orden alfabético. Puedo nombrarlo como etano, oxietano, que es una nomenclatura un poco más rara. No sé si la van a usar en la facu, pero sepan que existe. Y también tengo la otra, que sería éter diaetílico, que lleva terminación ílico. ¿Sí? Es un éter simple, ¿por qué? Es simple porque tengo las mismas cadenas a ambos lados. Ahí tienen otro ejemplo. Tienen un metanol que está unido a un etanol y después me queda así. CH3 o CH2, CH3. ¿Sí? Eso lo puedo llamar metano oxietano o éter. Fíjense que lo tienen ahí. Metil, porque nombro primero lo que está a la izquierda. Etílico, es decir, a este lo nombro con ílico. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer la ejercitación de éteres. Ésteres. Ahora vamos a combinar un ácido con un alcohol, ¿sí? Combinación de un alcohol primario con un ácido, unidos por puente de oxígeno. Se nombran como sales. Entonces ahí tienen, por ejemplo, el ácido etanoico con el etanol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujarlo para que ustedes los vean. Fíjense, ustedes tienen CH3 así. ¿Qué va a pasar? Cuando se le sume el alcohol de este lado, esto va a formar el agua, ¿sí? Y ahí se va a unir, lo voy a hacer acá abajo, se va a formar el puente de oxígeno. O sea que me va a quedar CH3, CO, CH2, CH3, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Cómo se nombran? Con una sal. La parte del ácido lleva terminación ato y la parte que venía del alcohol lleva terminación hilo. En este caso sería ahí tienen ustedes, está bien, etanoato, que esto viene del ácido etanoico, etanoato de etilo. Este es un éster simple porque tengo la misma cantidad de carbono, ¿sí? Si tuviera distinto, diría, por ejemplo, etanoato de metilo, metanoato de butilo, qué sé yo. Y ahí sería un éter compuesto. Ahora vamos a hacer la ejercitación de ésteres. Anhídridos, ahora vamos a combinar dos ácidos, ¿sí? Básicamente es lo mismo. En ese caso, por ejemplo, ustedes tienen así. Perdón. Tienen así. Vamos a suponer este que es el ácido etanoico. Le vamos a sumar, vamos a hacer uno compuesto. Le vamos a sumar así. El ácido metanoico. La onda es la misma, ¿sí? Ahí se me va a juntar el oxidrilo con el hidrógeno para formar agua. Y se me va a formar, lo pongo de este lado porque me es más cómodo.
el puente de oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? Esto, siempre nombro primero lo que está de este lado y después esto. Esto es un anhídrido. Los nombro con oico porque son dos ácidos. Oico. Oico. O sea, este sería un anhídrido etanoico metanoico. ¿Sí? Es un anhídrido compuesto porque está formado por cadenas de distinta cantidad de carbonos. Ahí ustedes tienen otro ejemplo que es al revés, creo que es el anhídrido metanoico etanoico. Ahora vamos a hacer la actividad de los ácidos. Perdón, de los anhídridos. Bueno, ahí a continuación ustedes tienen compuestos derivados del benceno, se los van a tener que aprender. El benceno con un grupo de alcohol es el fenol o el hidróxido de benceno. El benceno con sería con un metanol, es el alcohol bencílico. Después tienen ustedes el aldehído benzoico, que por las dudas que no lo vean, porque salió medio chongo. Esto está así, ahí y ahí. ¿Sí? Por las dudas, para que lo comprenden. Después tienen el ácido benzoico, el ortodifenol, el metadifenol y el paradifenol, se los tienen que aprender. Y por último llegamos, esto es meramente teórico, isomería, lo vamos a ir viendo. Isómeros, ¿qué son isómeros? Son compuestos de igual fórmula molecular y distintas propiedades, o lo que es lo mismo, igual fórmula molecular y distinta desarrollada. Tenemos isomería plana o isomería espacial o estereoisomería. Dentro de la isomería plana que ustedes tienen ahí, se pueden ser de cadena, de posición o de función. ¿Sí? Bueno, fíjense, el primer ejemplo es de cadena, ¿sí? En el primero ustedes tienen un butano, que es C4H10, y en el segundo tienen un 2-metilpropano. Si bien son compuestos distintos, la fórmula desarrollada es distinta, la fórmula molecular es la misma, C4H10. Los segundos que tienen son de posición. En el primero tienen un 1-propanol, ¿sí? Que es C3H7OH, y en el segundo tienen un 2-propanol. Son compuestos totalmente distintos, pero que tienen igual fórmula molecular. Y los otros que nos quedan son de función, es decir, que tenga dos funciones distintas, por ejemplo, un alcohol y un aldehído. En este caso yo tengo, por un lado el ácido propanoico y por otro lado el etanoato de metilo. Fíjense que yo tengo la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de oxígeno, pero compuestos con funciones totalmente diferentes, por eso tienen propiedades diferentes. Y después tenemos la estereoisomería óptica o espacial. Están los diastereoisómeros, dice los elementos y los radicales pueden encontrarse en un mismo plano o planos diferentes. Ahí tienen los ejemplos, son los isómeros cis y trans. Fíjense, el cis, ¿cuándo hay isomería cis? Cuando yo tengo del mismo lado los radicales, ¿sí? Generalmente se dan alrededor de dobles y triples enlaces. Cuando yo tengo isomería trans, cuando tengo en lados opuestos los radicales. ¿Sí? Eso es por un lado. Entonces tenemos la isomería cis y trans. Y tenemos los enantiómeros. ¿Qué son los enantiómeros? Básicamente parecen imágenes de espejos, ¿sí? Fíjense, ahí tienen un compuesto. Tienen bromo, cloro. Lo dibujo con flecha porque es lo mismo. Flúor. Si yo acá le pusiera un espejo a esto, es la imagen reflejada de esto. Son compuestos distintos, ¿sí? Se llaman enantiómeros, tienen propiedades distintas, porque este es un espejo de este. Esos son los enantiómeros. Y bueno, y después viene el concepto de carbono quiral, que el carbono quiral es aquel en el cual están unidos a grupos diferentes o elementos diferentes, ¿sí? El carbono, para ser quiral, sí o sí tiene que estar unido a 4 cosas diferentes, ¿sí?
lo que sea, pero tienen que ser diferentes. En este caso, yo tengo hidrógeno por un lado, flúor por el otro, cloro por el otro y bromo por el otro. Eso es un carbono quiral. Y acá termina la orgánica.